Aló. ¿Por qué? ¿Cómo eres? Ahora los demás, salvo Nelson y Ariel, silenciar los micrófonos. ¿Están todos silenciados, chiquillos? ¿Qué pasa? No se escucha el audio, Víctor, Nelson. ¿Cómo estamos? ¿Ariel? ¿Sí? ¿Me escuchan o no? Se te escucha, lo que pasa es que se te escucha súper bajito y tienes Muy que bajo. compartir la presentación. Está como lejos. No se escucha. Sí, se escucha bien alejado. Claro, que estoy con el audio del teléfono, no. Tendría que hablar un poquito más fuerte. ¿Aló? 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 Por ahí se te está escuchando un poco más alto. Sí, ahí sí. Ya. ¿Aló? ¿Sí? Ahí Ahí sí, está perfecto. ahí sí. Ya. Ya Sorry, dejaste- ¿Abriste la sala, Victoria? Está abierta la sala, están ingresando los espectadores. Ya. ¿Ven mi pantalla o no? No, Compartir. ahora sí. Ahora sí, perfecto. Ahí sí. Ya, súper. Ya. ¿Todo bien entonces? ¿Se escucha? Claramente. Ya. Sí, sorry. Perfecto. Primera vez que uso Zoom. Ya todas las reuniones las tenía por el Google Meet. Así que estoy un poco perdido con la aplicación. Pero ahí sí. Oye, Ariel, primero darle las gracias a todos por venir. Esta es nuestra tercera sesión de charlas abiertas, charlas tributarias abiertas. Esperamos de aquí en adelante poder hacerlas muy masivas como está haciendo en esta oportunidad. Ariel es especialista tributario en Price y nos va a exponer sobre el impuesto sustitutivo 2.0. Así que gracias a todos por venir y vamos, Ariel, con la presentación. Perfecto. Gracias. Gracias, Nelson. Sorry, deme un segundo. Alguien está llamando a la puerta.
Cosas del fútbol. La pizza. Llegó la pizza. ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí. Ya. Hay un pequeño eco, Ariel. ¿Estás Escucha conectado del eco, sí, celular por también? favor, silenciar todos los micrófonos, gracias. ¿Ahora sí? Sí, dale. Ya. Ya, perfecto. Como bien decía Nelson, hoy día vamos a revisar la norma del ISFUT 2.0, ya introducida en esta reforma tributaria, modernización tributaria. Pensándolo bien, este vendría a ser como un ISFUT 3.0, porque si mal no recordamos, primero, el ISFUT nació en la 20.780, pero fue mejorado en la 20.899 del 2016. Allí se introdujeron algunas mejoras, como por ejemplo que el ISFUT, la renta acogida a ISFUT podían ser retiradas sin ningún orden de prelación. Y eso lo hizo mucho más atractivo a lo que existía antes en el ISFUT de la 20.780. Entonces, hoy vamos a dividir esta charla, esta exposición, en estos 4 puntos, donde primero vamos a hablar respecto de un poco el contexto de este nuevo ISFUT, las características, revisando la circular de impuestos internos, los ejemplos numéricos también de la misma circular 43, y trataremos de responder y llegar a algún consenso de cuándo conviene el ISFUT. Bien, como bien decíamos, este ISFUT, este ISFUT nace por medio del artículo 25 transitorio, y podemos leer en el mensaje de la ley de esta modernización tributaria que decían que este ISFUT nace como una nueva puerta para que los contribuyentes puedan pagar un impuesto único y sustitutivo con una tasa fija sobre las rentas acumuladas en el FUT al 31 de diciembre de 2016. En la Cámara perdón, en el Senado y la Comisión de Hacienda del Senado se hablaba de que aún existen alrededor de 300.000 millones de dólares en FUT acumulado. Leía por ahí que el FUT llegó a un monto superior a 1,25 veces el PIB de Chile. Y en vista de la experiencia pasada con el ISFUT de la 20.780 y 20.899, se espera que se puedan declarar alrededor de 5.000 millones de dólares bajo este nuevo régimen ISFUT. Según el informe financiero, esta medida recaudaría en el año 2020 437 millones de dólares, lo mismo en el 2021, un poco menos en el 2022, y dejaría de recaudar en el 2023 y 2024 129 millones de dólares por año. Lo neto en los siguientes 5 años serían alrededor de 1.000 millones de dólares de recaudación. Bueno, hoy día tenemos nosotros el artículo 25 transitorio de la ley 21.210, más la circular del Servicio de Impuesto Interno, la 43 del 2020. Vamos entonces a pasar a revisar las características y
La idea, pienso yo, es que podamos ir comentando a lo largo de esta presentación alguna duda, alguna observación, algún comentario para que esto no sea solo un monólogo, podamos ir conversando también. Creo que ese es el sentido de esto, porque podamos ir conversando las normas. Bien. ¿Quiénes pueden acogerse a esta opción? Los contribuyentes del impuesto de primera categoría con balance general según contabilidad completa. Entonces serían el régimen del 14 letra A, que es el régimen general, vigente a partir del 1 de enero de 2020, y en el régimen ProPyme sería el del número 3 de la letra D del artículo 14. Dice por aquí, y el 14B no. Bueno, esto se refiere a los regímenes de tributación a contar del 1 de enero de 2020. Plazos para ejercer la opción. Tenemos plazo, o existe un plazo hasta abril del año 2022 para acoger a este régimen los saldos de utilidades acumuladas en el FUT y el FUR al 31 de diciembre del 2016. Bueno, ahí están las fechas y las podemos revisar en detalle en la circular. Tenemos donde revisarlo. Entonces, las utilidades que pueden acogerse a este régimen opcional y transitorio son las del FUT, ¿ya? Y también las del FUR. Las del FUT al 31 de diciembre de 2016. Y también las del FUR que se mantengan todavía pendientes de tributación con impuestos finales al 31 de diciembre de 2019, 20 o 21. Esto es lo nuevo y lo novedoso de este nuevo ISFUT, es que se pueden acoger las utilidades contenidas en el registro FUR y que están pendientes de tributación con impuestos finales. Como este sistema o este régimen es opcional y el contribuyente tiene la libertad de poder elegir cuáles utilidades son las que quiere acoger a este régimen. Puede optar por acoger la utilidad del FUT o del FUR o ambas y en forma total o parcial. Tiene plena libertad el contribuyente de elegir cuál es renta a acoger. Sin embargo, en el caso del FUR, no puede elegir acoger solo las utilidades asociadas a un socio. Tiene que elegir puede elegir un monto y ese monto se prorratea entre todos los socios que mantienen utilidades acumuladas en el FUR. La base imponible de este impuesto se determina de distintas formas de acuerdo a las fechas en que el contribuyente se acoge a esta opción. En el año 2020 nos encontramos con 3 procedimientos. Un procedimiento para aquellos contribuyentes que al 31 de diciembre de 2019 se encontraban acogidos a la renta atribuida, otro al semi-integrado, y un procedimiento distinto para las utilidades contenidas en el FUR. Luego, en el año 2021 y hasta abril del 2022, como se unificaron los regímenes de tributación, existirían solamente 2 procedimientos, un procedimiento único y el procedimiento de las utilidades del FUR. Entonces, ahora vamos a revisar estos procedimientos de cómo se determina la base imponible de este impuesto sustitutivo para el caso de los contribuyentes que al 31 de diciembre del 2019 se encontraban en el régimen de la renta atribuida.
Estos contribuyentes deben determinar primeramente un monto, deben comparar el monto de su STUT con el monto de una diferencia positiva, ¿ya? Y esta diferencia positiva sería el capital propio tributario menos el registro RAP, menos el registro REX y menos el capital aportado. Si nos fijamos, esto es básicamente un RAI, ¿ya? Entonces, estos contribuyentes deben comparar el monto menor entre el STUT y esta diferencia positiva, y ese sería el monto susceptible de acogerse al impuesto sustitutivo. Estos montos o estos saldos se encuentran, o el contribuyente los declaró en la declaración jurada 1938 y en el formulario 22. En el caso de los contribuyentes acogidos al sistema semi-integrado, el monto susceptible de acogerse a este régimen sería el monto menor entre el saldo STUT y el saldo RAI. También ambos saldos se encuentran declarados por los contribuyentes en la declaración jurada 1939. Ahora, en ambos casos, este monto susceptible debe ser ajustado si han ocurrido reorganizaciones empresariales que puedan haber modificado los saldos de STUT o de RAI, o algunas declaraciones rectificatorias, liquidaciones de impuestos, o el mismo rectificación del capital propio tributario de acuerdo al 32 transitorio de esta ley 21.210. Estos ajustes, la ley y la circular dicen que serán determinados por el Servicio de Impuestos Internos mediante una resolución, que todavía no está emitida, pero la circular da luces de que los ajustes serían esos, por declaraciones rectificatorias, por liquidaciones de impuestos, o la rectificación del capital propio tributario. Entonces, estos saldos deben ser ajustados entre el 31 de diciembre del 2019 y el mes en que el contribuyente decida acoger un saldo a este régimen ISFUT. Luego ya en el año 2021 y 2022, en que los regímenes tributarios se unifican, solamente existe un procedimiento único para determinar cuál es el monto susceptible de acogerse a este régimen. Y también hay que realizar una comparación entre el RAI determinado al 31 de diciembre de 2020 o al 2021 y un monto que la ley dice que el monto que resulte de dividir la tasa TEF por el monto menor de los siguientes dos saldos de crédito. El saldo de crédito total y el saldo SAC del STUT. Aquí la circular dice que va a emitir ejemplos numéricos cuando el Servicio de Impuesto Interno emita la circular del régimen 14A, del régimen general, para explicar numéricamente este procedimiento. Disculpa, ¿se puede interrumpir algo? Sí, claro. En la mención que tú hiciste de la división, en estricto rigor se divide el SAC, el crédito, dividido por la tasa TEF. No la tasa TEF dividido por algo, porque si no, no llegas al monto. Para llegar al monto neto, digamos, por decirlo así, tendrías que dividir el monto del crédito SAC total disponible dividido por esa tasa TEF, solamente para esa apreciación. En el punto 2. Sí. Claro. Básicamente hacer un gross-up, Cristian, ¿cierto, Ariel? Sí, eso es. Tenemos una tasa TEF
y tenemos el saldo del SAC. Entonces, ese SAC lo dividimos por la tasa TEF. ¿Sí? Correcto, sí. Sí. Claro, cuando lo que pasa es que cuando dividamos el SAC por la tasa TEF, vamos a obtener un monto incrementado, por decirlo de alguna manera. Y al compararlo Sí. eso con el RAI, vamos a poder definir en el fondo cuál va a ser nuestra base imponible ya incrementada. O sea, claro, esa es la base incrementada, pero en estricto rigor llegas a la base neta para que sumado con el SAC llegues al embrutecido. Pero recuerda que el SAC en estricto rigor, al dividirlo por la tasa TEF, llega al monto neto donde lo Al monto determinaste. Exactamente. Para que quede claro, porque la norma específicamente, como dice, monto que resulte de dividir la tasa TEF. Entonces, la tasa TEF para estos efectos es en estricto rigor el denominador, no el numerador. ¿Ya? ¿Ya? Sí, sí. Perfecto. Y respecto a las rentas acumuladas en el registro FUR, el procedimiento es más simple, solo hay que ver los saldos contenidos en el registro FUR al 31 de diciembre del 2019, 20 o 21. El ajuste que procedería a realizar sería solo en el caso en que entre la fecha del 31 de diciembre del año que corresponda y el mes y el día en que el contribuyente quiere acoger un monto de renta del FUR, debe descontar en el caso de que se hayan entendido retiradas esas rentas con motivo de una enajenación de acciones o derecho o una devolución de capital. Ese sería el ajuste. La tasa de este impuesto sustitutivo es 30%, es fija. Ya a diferencia de lo que teníamos anteriormente en la 21.780 y la ley 21.899, que existía una tasa fija y una tasa variable, que era el promedio de las tasas marginales más altas de los contribuyentes, personas naturales. ¿Ya? Esa opción de la tasa variable no la trae este ISFUT, solo una tasa fija de un 30%, que se aplica tanto para las utilidades del FUT o para las utilidades del FUR. Contra este impuesto sustitutivo procede la deducción por créditos del impuesto de primera categoría. Si queda un excedente, se extingue. ¿Ya? Este crédito procede tanto para las utilidades acogidas del FUT como las del FUR. Los efectos de la declaración y pago de este impuesto sustitutivo son que las utilidades afectas a este ISFUT adquieren esta calificación tributaria de ingresos no renta y deben incorporarse al registro REX. Respecto de las utilidades contenidas en el FUR, deben ser reclasificadas dentro del mismo FUR en una columna separada de FUND. Bueno, el crédito utilizado para ser imputado al pago del ISFU debe ser, por supuesto, rebajado de los registros SAC. Y en el caso del FUR, del saldo de crédito acumulado. Como decíamos anteriormente, si el monto del crédito es superior al monto del ISFUT, del 30%, la diferencia no utilizada no puede ser utilizada ni imputada contra ningún otro impuesto, debiendo, por supuesto, rebajarse de los registros SAC o del saldo acumulado en el registro FUR.
Con la declaración y pago de este ISFUT se entenderá que aquellas rentas tienen cumplida totalmente la tributación con el impuesto a la renta, tanto para las utilidades del FUT como las utilidades del FUR. Entonces, en el caso del FUR, cuando los socios que adquirieron estas acciones, estos títulos, mediante una reinversión, realizan posteriormente una enajenación, ya no se gatillan esa enajenación los impuestos finales. Estas utilidades ISFUT, al momento de acogerlas a este régimen, no se consideran retiradas o distribuidas por los contribuyentes de impuestos finales. Estas cantidades pueden ser retiradas, remesadas, sin considerar las reglas de imputación. Ya es una especie de super rex. Puede ser retirado en cualquier momento. Bueno, en el caso de que las utilidades grabadas por ISFU sean retiradas por contribuyentes del impuesto de primera categoría, es decir, que no sean personas naturales, estas rentas deben ser incorporadas al registro REX de esta sociedad receptora de las rentas. Ariel, ¿Sí? un punto que me gustaría plantear, que quizás lo podamos conversar después, es que hoy día existe una norma que impide, ¿cierto?, que se efectúen retiros diferenciados con cargo al ISFUT del año anterior, al primer ISFUT, ¿cierto? Si se quiere. ¿Qué pasaría, la pregunta es la siguiente, ¿qué pasaría con este ISFUT? ¿Podremos efectuar retiros diferenciados o tenemos que seguir por analogía, que como sabemos no es la forma, pero la misma norma de impedimento de retirar diferenciadamente estos saldos? Eso lo quería plantear. Perfecto. Ya. Seguimos entonces. Sí, sí. Sí. Ya, respecto de este impuesto sustitutivo, la ley, la circular, bueno, igual se refiere en la misma línea que este impuesto no puede ser rebajado como gasto en la base imponible de primera categoría, sino que debe ser rebajada de las mismas rentas que se afectaron con ISFUT. En el registro REX o en el caso del FUR, en la columna separada de FUN contenían el registro FUR. Parece trabalengua. La forma de ejercer esta opción será, dice, por medio de una o varias declaraciones y pago simultáneo, en un formulario que va a establecer el sí mediante una resolución. ¿Ya? El ISFUT anterior se pagaba a través del formulario 50. Ahí se creó una línea que contenía estos códigos que podemos ver en la presentación. Bien, la circular trae algunos ejemplos de cálculo de este ISFUT. Y aquí yo los pegué en esta slide. Igual tengo el archivo Excel que lo puedo también enviar si alguien quiere revisar los números. Hice la fórmula y todo para ver cómo se llegaban a los montos que aparecen en la circular. En primer lugar, tenemos por un lado, ¿cierto?, los saldos de RAI y el saldo del STUT. Este en el caso de un contribuyente que el 31 de diciembre del 2019 estaba en el régimen semi-integrado. Como señalábamos anteriormente, se debe comparar ambos saldos y el saldo menor es nuestro límite.
de renta de utilidades para acoger a esta ISFUT. En el caso del contribuyente A, podemos ver que hay un RAI de 4,5 millones y un STUT de 10 millones de pesos, cosa que yo creo que en varios de nuestros clientes podemos ver que hay RAI menores que STUT, cosa que en la teoría no debería ser, pero todos sabemos que existe. Bueno, tenemos el monto del SAC, la tasa TEF y un IPC supuesto. Entonces, no sé si ven el cursor del mouse. Sí, se ve bien, se ve bien. Ya. Entonces tenemos en el caso del contribuyente A, que el monto susceptible de acoger este impuesto sustitutivo serían 4,5 millones, que sería el monto menor de los 4,5 millones de RAI actualizados por IPC. Luego de determinar este monto susceptible hay que realizar los ajustes que el Servicio de Impuesto Interno va a señalar mediante una resolución. Ya hay que esperar esta resolución. Pueden ser reorganizaciones empresariales, rectificatorias, liquidaciones de impuestos o la rectificación del capital propio tributario, el artículo 32 transitorio. Entonces, una vez ajustado este monto susceptible, ya tenemos el monto definitivo susceptible de acogerse a este impuesto sustitutivo. Como este régimen es opcional, el contribuyente tiene la opción de poder acoger una totalidad de esta renta o solamente un monto parcial. En este caso de la circular, el contribuyente acoge un monto menor, ¿ya? Acoge 4.400.000 pesos, ¿ya? Esta renta de 4.400.000 pesos a una tasa TEF de un 0,15 da un crédito de 660.000 pesos. Entonces, la base imponible afecta al impuesto sustitutivo, sería el monto de las rentas que decide el contribuyente acoger, más el incremento por el crédito del impuesto de primera categoría. Ahí esto obtiene la base imponible, afecta a este impuesto sustitutivo, una base imponible incrementada. Sobre ese monto de los 5 millones de pesos se aplica el impuesto sustitutivo del 30%. Y se obtiene el monto final a pagar, restando a este impuesto sustitutivo el monto del crédito. Entonces, en este caso, letra A, el monto a pagar es de 858.000 pesos. ¿Ya? Y ahí hay varios, bueno, dos ejemplos más en la circular, que como decía, les puedo enviar el Excel que está formulado con estos mismos números. En el caso de la renta atribuida, contribuyentes que al 31 de diciembre de 2019 tienen renta atribuida, la operatoria es la misma. Es más, por los mismos números llegamos al mismo resultado. La única diferencia es la que está aquí marcada en amarillo. En la primera columna, en el semi-integrado teníamos el saldo de RAI, y aquí tenemos en el régimen atribuido esta diferencia positiva. Capital propio menos RAP, menos REX y menos el capital aportado. Una especie de RAI. Y la operatoria que sigue es la misma que conversamos recién. Aquí también ejemplo respecto de utilidades del registro FUR. Aquí tenemos un FUR que tiene utilidades afectas a impuestos finales y utilidades no afectas a impuestos finales. ¿Ya? El saldo total del FUR es de 3.600.000 pesos, pero la totalidad de este FUR no está afecta a impuestos finales.
Las rentas que se pueden acoger al impuesto sustitutivo, por supuesto, son las rentas afectas a impuestos finales. Entonces, cuando tengamos un FUR, tenemos que ver cuáles son las rentas que están afectas a impuestos finales. Y ahí tener claro quiénes son, además, los socios que realizaron estos aportes mediante reinversiones. Entonces, en el caso de la circular, el contribuyente decide acoger 1.200.000 pesos al ISFUT. Como decíamos antes, no puede un contribuyente decir voy a acoger a ISFUT solo las utilidades reinvertidas de un socio X, sino que debe elegir un monto y ese monto prorratearlo, y una partecita va a ir para cada uno de los socios accionistas que realizaron reinversiones. Entonces, ¿cómo se determina esta base imponible? Se debe determinar una proporción entre el monto que el contribuyente decida acoger al ISFUT sobre las utilidades afectas a impuestos finales. ¿Ya? Teníamos que este FUR tenía utilidades totales por 3.600.000 pesos, pero hay 400.000 pesos que son utilidades que no están afectas a impuestos finales. ¿Ya? Entonces, el monto de FUR afecto a impuestos finales son 3.200.000. Y el monto que el contribuyente decida acoger impuestos finales es 1.200.000 pesos. Entonces, la proporción de 1.200.000 sobre los 3.200.000 es un 37,5%. Entonces, esa es la cantidad o la proporción de este FUR que el contribuyente ha decidido acoger al régimen ISFUT, y esta misma proporción se debe aplicar a cada uno de los socios o accionistas que han reinvertido utilidades. En este caso, el socio CF tenía rentas acumuladas en el FUR afectas a impuestos finales por 700.000 pesos. Entonces, su renta afecta a ISFUT sería el 37,5%. Y ahí se determina esta renta proporcionada. ¿Ya? Lo mismo ocurre con los créditos. En este caso, este accionista CF, sus utilidades reinvertidas tenían créditos de 21, con tasa 21%. ¿Ya? Entonces hay que proporcionar también ese crédito. De esa forma, entonces, se obtiene la renta bruta de este contribuyente CF a acoger a este régimen ISFUT. ¿Ya? Por supuesto, esta renta, para determinar la base imponible, debe reajustarse al mes en que el contribuyente está ejerciendo la opción. Vamos ya aquí en cuál sería la renta sujeta a ISFUT. Aquí tenemos 273.000 pesos, que es la renta proporcionada actualizada por un IPC supuesto del 4%. El crédito, lo mismo, actualizado, que serían los 69.000 pesos actualizados por el 4%. Entonces, ahí ya podemos determinar la base imponible afecta a esta ISFUT actualizada, que sería la suma de los 273 más los 72.000 pesos. Tenemos los 345. Sobre este monto se aplica entonces el impuesto sustitutivo. Y a este impuesto sustitutivo, sobre este impuesto se puede imputar el crédito que tenían asociadas estas utilidades reinvertidas. Entonces, esta es la operatoria que se debe realizar por todos los socios accionistas que mantienen utilidades reinvertidas en el FUR, utilidades reinvertidas y afectas a los impuestos finales. ¿Ya? Entonces, este ISFUT
de 1.200.000 pesos da un monto a pagar total de 135.000 pesos, que es lo que se debe declarar en el formulario que va a establecer el impuesto interno. Y luego la circular nos muestra cómo se debe realizar las imputaciones en el registro FUR. ¿Ya? Entonces, se deben realizar las imputaciones separadamente por cada uno de los socios. Y las utilidades que antes eran FUR, por ejemplo, en el caso de la señora CF, las utilidades que eran FUR se reclasifican a una columna separada del FUNT dentro de este FUR. De tal forma, se convierten estas utilidades en utilidades ya que tienen su tributación cumplida con los impuestos finales. Y el impuesto pagado por el ISFUT también se rebaja de esta columna separada en el FUNT. De esa forma, entonces, se obtienen los subtotales por cada uno de los socios que tienen estas utilidades reinvertidas para determinar finalmente el saldo total de FUR. Esta sería entonces la operatoria que nos muestra la circular respecto a la aplicación del ISFUT sobre las utilidades del FUR. Ya estos números, este ejercicio también lo tengo en un archivo Excel que lo puedo enviar para que puedan ahí revisar los números y los links. Bueno, esta última parte, más que nada, la planteo para que podamos conversar y quizás llegar a algún consenso o idea respecto de cuándo conviene aplicar este ISFUT, ¿ya? ¿A qué tipo de contribuyente, en qué situaciones convendría poder decirle a un cliente que haga uso de esta opción, ¿ya? Aquí puse algunos tópicos a tener en cuenta, como es la tasa, por supuesto, los dueños, el tipo de dueños, si son contribuyentes del impuesto global complementario que tiene una tasa progresiva, o si son estos contribuyentes no domiciliados ni residentes en Chile, afecto al impuesto adicional con una tasa fija de un 35%, cuáles son las políticas de distribución de la sociedad, si reparte siempre su utilidad, no la reparte nunca, y cuáles son los créditos acumulados en el FUT. Entonces, eso sería, dejo Nelson el micrófono para que podamos conversar al respecto. No sé si alguien, Cristian, que está manejando con Giselle las preguntas en el chat, ¿tienen alguna que quisieran plantear a viva voz? Porque hay algunas que se han ido respondiendo en la medida que avanzó la charla, pero podemos plantear alguna por acá. ¿Ustedes creen? Cristian lo dice. Roberto Sí, León, puedes hablar. Todas las preguntas más o menos se han ido respondiendo un poco. Más que nada, preguntaban alguna respecto de qué pasaba con los contribuyentes 14TR letra A, que hasta el 2019 estaban en dicho régimen y posteriormente pasaron quizás en defecto al D8, ¿cierto? Por defecto, o ya sea al 14A, podían acogerse, digamos, a este impuesto único sustitutivo. Ok, ¿alguien que, Roberto, iba a pedir la palabra?
Víctor, ¿estaba Roberto esperando la palabra o no? Roberto tiene habilitado el audio, solo tiene que hablar. ¿Sí? ¿Aló? ¿Ahí Dale. se escucha? Ya. Mira, hay un aspecto técnico, es los saldos que posteriormente se van a ver, porque la circular en su punto 7, específicamente en la letra B, habla que el REC se conforma por la base imponible del ISFUT y no por lo que yo decidí acoger al ISFUT. Entonces eso genera una distorsión. No sé si lo pueden visualizar técnicamente, o sea, con números, lo que eso significa. Desde mi apreciación, voy a pasar un crédito a un REX como saldo. ¿Lo podríamos ver en tu ejemplo, Ariel, o no? En el ejemplo que tú hiciste, ¿podríamos ver eso en tu ejemplo? ¿Podría repetir la pregunta que no se escuchó, parece? Roberto. Número 7, en el número 7 de la circular 142, en su letra B, hace mención que el REC se conformará por la base imponible del ISFUT, no por el monto en que yo decidí acoger al ISFUT. O sea, siempre te va a sobrar una parte, dice Roberto, en el fondo. Te va a quedar una cola. Exactamente. No, al REX va a pasar una cantidad ficticia que no existe de forma sustantiva como efectivo. Correcto. Lo que podré retirar va a ser simplemente lo que libere. Sí, por ejemplo, si yo digo, mira, voy a coger al ISFUT 100, ¿cierto? Lo incremento con su crédito y esa va a ser mi base imponible del ISFUT. Y me dice que después que yo debo traspasar esa base imponible a mi REX. Y ahí ya, en vez de mandar los 100 que decidí acoger, voy a enviar 115 que puede haber sido con el incremento, con el crédito incorporado. Pero Roberto, como respondiendo un poco la pregunta, la verdad es que no se incrementa el monto en algo inexistente, porque lo que tú estás incrementando es el crédito de primera categoría que tienes acumulado a raíz de ese FUT. Por lo tanto, ese crédito, ¿cierto?, forma parte del saldo disponible. ¿Te fijas? No es un... Si tú haces la operación matemática, esa cantidad yo la debería restar del STUT. Si yo la resto del STUT, primer paso me va a quedar negativo. Estoy poniéndome en un caso que estoy cogiendo el 100% del STUT. Si yo lo cojo el 100%, digamos que mi STUT era 100, ¿cierto? Y le asigno el crédito que tengo en el SAC, eso da una base imponible de 115. Lo que dice la norma dice, mire, ¿sabe qué? Rebaje del STUT la base imponible del impuesto sustitutivo, del STUT, y asígnelo al REX. El incremento del problema en tu caso, Roberto. Así es. Es disponible. Ahí en la letra B que lo están exponiendo, en el párrafo en el cuarto, dice, es decir, la base imponible del ISFUT, ¿cierto? Debidamente deflactada y luego reajustada anualmente, ¿cierto? Debe ser rebajada del STUT. Y ahí dice, no sé, alguien con un comentario no me deja seguir leyendo. Ahí está. Entonces, eso está erróneo, digamos, y yo creo que ahí debió ser no la base imponible, sino lo que yo decidí acoger. Porque si Sí, no me entiendo. produce que hay un STUT negativo, hay un REX que me va a hacer tributar más allá de lo que efectivamente existía. No, y esa es la observación. Sí, comparto con tu criterio. Ahora, la lógica obviamente no iría como de la mano de eso. No tendría lógica en el fondo dejar un STUT negativo justamente por el crédito, porque en el fondo estaría rebajando un monto, generaría un monto negativo y aparte tendrías que sacar el SAC lo que utilizaste, digamos. Entonces, claramente ahí ese párrafo no concordaría con lo que se hace hasta el momento. Exactamente, yo
que básicamente ojalá se pueda dar esa instancia de estudiar el tema y decir que hay conceptos que están muy mal aplicados o que no vienen a representar técnicamente algo que sí debería conformarse de otra forma. Entonces, eso de concepto de base imponible, yo creo que ahí debió decir un poco más, diciendo el, el monto que yo decidí acoger, menos, porque después tengo que restarle el impuesto sustitutivo que pagué. Entonces, ni aún así, si yo quisiera coger 100, voy a poder retirar quizás 90 o menos. Claro, se puede dar con un incremento parcial incluso, pero en tu caso fue más extremo para poder visualizarlo. Yo te entiendo que lo que tú dices y claramente el texto de la circular no acompaña mucho para poder entender esa lógica. Exactamente, por eso hay que, no sé si alguien más tiene una parte, pero ese es mi alcance, que yo creo que ahí hay un problema de redacción o de intencionalidad de cómo al final vamos a registrar, porque hoy día la circular está diciendo cómo calcula, cómo pagas, pero en ningún caso se refirió a cómo iban a quedar los registros posteriormente. Claro. Claramente la base imponible del ISFUT puede llegar a ser un monto efectivamente mayor a la misma columna del STUT. Yo creo que la naturaleza no era esa y claramente la frase es desafortunada, por no decir que es un error. Vamos con otra pregunta, o alguien más que quiera hacer un comentario. Yo tengo una pregunta de un panelista, perdón, de un espectador. Pregunta si conviene aplicar este impuesto si el socio es extranjero, domiciliado en un país sin convenio. Dice que el incremento no, bueno, en sí el incremento sí, porque aquí lo que está haciendo es un efecto, es como si la persona natural fuera a tributar en su bloque complementario. Lo que sucede es que ahora que la empresa lo va a tributar por él, entonces por eso aplica el incremento, o hace sumar el crédito, digamos, para poder liberarlo y hacerlo efectivamente como tributación cumplida. Efectivamente. Ariel, tengo una pregunta aquí de un asistente. Si conviene aplicar este impuesto si el socio es extranjero domiciliado en un país sin convenio, de retener un 35% y pagaría la sociedad un 30%. Bueno, en primer lugar, que el socio esté perdón, claro, que el contribuyente extranjero esté en un país con convenio, sin convenio. En este caso, como no hay restitución en la renta del FUT, no habría diferencia. Y por lo que he podido ver, por supuesto que cuando los dueños son contribuyentes no domiciliados ni residentes en Chile que se afectan con con el impuesto adicional de la tasa 35, sí conviene este ISFUT. De hecho, está como pensado en las grandes empresas y que tienen contribuyentes afectos a impuesto adicional. Porque en el caso de tener dueños afectos a impuesto popular complementario, allí podría no ser esto beneficioso porque los dueños podrían afectarse con una tasa efectiva de popular complementario menor o mucho menor al 30%. Perfecto, gracias. Bueno. Ariel tenía una diapositiva referente a la conveniencia o no de acceder a este beneficio. No sé si íbamos a comentar algo sobre eso. O dónde está más o menos, si él tiene para comentarnos algo respecto a dónde estaría más o menos el punto de inflexión de acogerse o no acogerse, o en qué punto, cuál es el punto de no retorno en el fondo para nuestros clientes. Claro, bueno,
había pensado incorporar algo más en este punto. Lo dejé de esta forma para que podamos conversar a qué tipo de contribuyente le conviene. Ahora, este es un impuesto sustitutivo de los impuestos finales, por lo tanto, al momento de evaluar un ISFUT debemos evaluarlo versus los impuestos finales. Y en virtud de ello debemos conocer quiénes son estos dueños y a qué tipo de impuestos están afectos. Entonces, por un lado, si tenemos que los dueños son contribuyentes no domiciliados ni residentes en Chile, que se afectan con el impuesto adicional con una tasa 35, debemos entonces de esta forma comparar este ISFUT, que tiene una tasa de 30%, versus este impuesto final, que sería el impuesto adicional con una tasa de 35%. En los casos que a mí me ha tocado ver, siempre es conveniente, porque se estaría ganando este 5%. Entonces, bueno, ese podría ser un punto, no sé si están de acuerdo, pero podríamos decir que si tenemos una sociedad cuyos dueños son extranjeros y que se afectan con el impuesto adicional tasa 35%, siempre le va a ser conveniente acoger sus saldos de FUT a este ISFUT. Por supuesto, siempre y cuando tengan la caja para pagar este impuesto, que sería como la limitante. Y en el caso de sociedades que sus dueños son contribuyentes del impuesto global complementario, allí ya habría que verlo más caso a caso, porque podemos tener una sociedad con un FUT bien grande y que nos parezca, no sé, conveniente quizá acogerlo a este ISFUT, pero si los dueños, su política de distribuciones, no sé, son bajas, no siempre se están llevando todas las utilidades, no necesitan todas las utilidades en su bolsillo, asesorarlo, decirles que les conviene el ISFUT haciendo un cálculo incluyendo todo el saldo de FUT afecto a la tasa máxima de global complementario para ver si les conviene o no les conviene, si hay algún ahorro en este ISFUT, habría que verlo bien, porque puede ser de que ese saldo FUT los dueños se lo lleven en, no sé, en 5 años, en 10 años, y en ese periodo de tiempo su tasa efectiva de global complementario podría ser menor a un 30%. Entonces, el punto de inflexión en ese caso, yo creo que no sería uno solo, habría que ver bien, habría que ver bien los saldos, eh, eh, si los dueños pretenden o quieren llevarse la utilidad de hoy día, y ver, por supuesto, las tasas de global complementario en las que estarían afectos si se llevan esas mismas utilidades sin aplicar el ISFUT. No sé si... Yo agregaría alguien algo opina también distinto. respecto de la conveniencia o no para poder evaluar. Recordemos que igual acá hay un tema con los órdenes de imputación, o sea, si hay una empresa que tiene un RAI importante al 2019 y para esos efectos uno va a determinar que la tasa marginal o efectiva, digamos, de global complementario va a ser importante. Claramente al efectuar un retiro o una distribución en términos generales, yo tendría que imputar en primer orden a ese RAI. Entonces, claramente no sería conveniente. Y en ese caso, si la sociedad tuviese un FUT, digamos, o utilidades hasta el 2016 importantes, bien podría, ¿cierto?, convenirle, ¿verdad?, para esa situación, efectuar un pago de un 30% sobre esas utilidades y retirarlas en primer orden. Entonces, a todo esto también considerar el tema de orden de imputación, que es muy, muy, muy importante para estos efectos. Claro. Ok,
Entonces, el llamado un poco a fijarse en las tasas efectivas, yo creo, de los propietarios contribuyentes del impuesto final. Así es. Más allá de los contribuyentes extranjeros que sabemos tienen una tasa fija, por lo tanto, la situación para ellos es un poco más fácil definirla. Pero la pega está en mirar los formularios 22 de los contribuyentes de impuesto final. No es decir, a todos no les va a convenir. Hay gente que es muy intensiva en retiro, que puede estar en una tasa del 30, el 28, el 25. A lo mejor le puede servir, pero seguramente va a haber casos excepcionales en que no les va a servir de nada. Había una pregunta también de Christopher que había dicho si el ISFUT pagado puede ser acreditado por el socio, digamos, extranjero en su país cuando vaya, digamos, a computar las rentas en el país que le corresponda, digamos, el país extranjero que le corresponda. No sé quién quiere responder. Si es con convenio, sí, porque se va a regir va a ser un tipo de impuesto a renta. Y efectivamente, es sustitutivo, así que tiene la misma Tiene calidad. la misma calidad, porque sustituye un impuesto final. Son impuestos sobre la renta o el patrimonio, recordemos los convenios. Sí. Hay un comentario que yo quería también hacer hay una lámina, la lámina 15, que igual es muy importante respecto de los contribuyentes de régimen 14A. Si bien es una sutileza, es una cosa que la norma en el fondo señala en una situación particular, que en ese caso cuando hablaba del capital aportado, yo debía considerar para esos efectos como capital aportado en FUR, ¿ya? Que en el fondo la norma lo señala en situaciones muy, muy particulares y tiene la lógica, obviamente, de que si hay FUR, obviamente, para determinar ahí un monto de una diferencia, ¿cierto?, para poder acoger al ISFUT, obviamente sacar el FUR, porque el FUR igual va a tener su posibilidad de acogerse a este impuesto sustitutivo. Así que es importante, digamos, hacer esa simplificación. O sea, no es que en el fondo la norma se pone en ese lugar para que el FUR siga su camino, siga su afluente. ¿Ya? Importante el tema del FUR, porque recuerden todas las formas de tributación que tiene el FUR, una disminución de capital, una enajenación. Entonces también da la posibilidad, ¿cierto?, que también se hizo harta consulta al respecto de esto, cuál era la gracia de acoger al FUR esto. Recuerden que el FUR, para estos efectos, a lo más pudo haber pagado primera categoría. Pueden haberse traído ingresos de renta o RAIQ, esta renta afecta impuesto de primera categoría en carácter de único, ¿cierto?, que hasta el año 2016 existían, ¿verdad? Y que obviamente se acumularon en la empresa que los percibió, los recibió, y para estos efectos es bastante conveniente para poder establecer la tributación ya de una posible enajenación que obviamente podría ser menos conveniente. Hay que ver también, hay que interanalizar, pero también recordemos la situación pendiente que tiene la empresa con el FUR hoy día. Así es. Sí, Gisela, ¿hay alguna pregunta que podamos tirar acá? Porque vi que hicieron muchas preguntas en el chat. No sé si hay alguna que quisieran compartir acá o vamos cerrando. Sandra nos pregunta si... ¿Sí? Dale. Mira, tengo otra consulta. Básicamente, ¿en qué momento el STUT podría sufrir un cambio? Vale decir, si yo me acojo y no me acojo en una proporción, y al año siguiente podría sufrir un cambio el STUT, o sea, podría haberse incrementado independiente de los ajustes que dicen ahí, me imagino, una empresa distribuyendo STUT como dividendo a otra. Eso hace que yo, al recepcionarla, deba modificar mi saldo STUT.
Ariel. Sí, no entendí bien la figura, pero el stud efectivamente podría modificarse. O sea, pensemos, por ejemplo, una fusión. Recibo stud, se puede incrementar mi registro del stud, o una división también. No Pero entendí acá muy yo bien. te pregunto, disculpa, acá te pregunto derechamente si yo recibo dividendos de otra empresa que me está distribuyendo dividendos que fueron imputados a su STUT y llegan a mí, ¿debo considerarlo yo en mi STUT? Eh, Bajo lo que está establecido hoy día, sí. sí, Sí, pues, en el fondo Exactamente, ¿cierto? exactamente, deberías seguir controlando igual. O sea, incluso en el mismo chat discutimos esta misma situación, diciendo, porque por ahí se había en una 14A podían incluso cambiar o mutar a créditos incluso o sea, con restitución, pasar de sin a con restitución. Vimos y analizamos esa situación y dejamos establecido que no, que en el fondo, en base a lo que dice el 11, es el artículo 11 transitorio 9, en el fondo, que debiese seguirse manteniendo ese control del SAC 2016, por decirlo así. Exactamente, Pero pero claro, ese exacto Sería la 2016 misma calidad va a tributaria. ser... Ese exacto 2016 va a sufrir modificaciones en la medida que yo reciba dividendos de otra empresa que también lo imputó a su STUT, digamos. claro, Entonces ahí se claro. produce esta variable que no está considerada dentro de los ajustes que la circular hace mención, sino Claro. que entonces ahí hay que considerar también esos cambios, que va a cambiar el STUT y por ende va a cambiar la tasa TEF. Claro, Entonces, es que recuerda, o sea, cuando pasamos del régimen del 31 de diciembre del 2016, pasamos al 2017, decían que para estos efectos, si yo no recibía o no distribuía, ¿cierto?, del STUT, no hablemos de distribuir porque aquí habla la norma de asignar crédito. Entonces, si yo no recibía crédito, ¿cierto?, proveniente de esas utilidades antiguas, no debiese alterar la tasa TEF. Y eso es lo que decía, pero cuando vimos o cuando tuvimos que pagar el impuesto del AT 2016 y lo imputamos al FUT, vimos que la tasa TEF igual se nos modificó un poco por la corrección monetaria que tenía el pago del impuesto. No sé si eso lo vieron. Entonces, claramente hay situaciones como esa, por ejemplo, que si bien en algún momento no estaban contempladas, en la práctica se dieron. Partimos con una tasa TEF y sobre todo con este mismo problema, que partíamos con una tasa TEF del 1 de enero del 2017, terminamos con una tasa TEF al 31 de diciembre del 2017 distinta, sin haber recibido dividendos ni haber efectuado reorganizaciones. Entonces, podía ser una situación que podría darse y que no esté contemplada como esa. concuerdo. Solo para terminar, yo en el chat les dejé un link donde ustedes pueden hacer los cálculos del impuesto sustitutivo. Maestro, me saco el sombrero con esa Ya, para que ustedes herramienta. lo puedan usar. También les dejé el cálculo de cuándo es conveniente el ISFUT, dependiendo de cuántos socios accionistas hayan. ¿Ya? Entonces, la idea es Eso es que bueno, se pueda bueno, propagar y ustedes luego, puedan usarlo. Dígame. ¿puedes tirar un número de cuál es lo que tú has visto? ¿Cuándo conviene? ¿Cuál es el punto de inflexión de lo que has visto tú? Lo que pasa es En que, una sí, sociedad con dos socios, ponte, no sé. es que una sociedad con dos socios, ya que ambos queden en un global complementario del 30% te conviene, porque posiblemente ahí tú tienes que someter la variable de que si tienen que hacer, van a tener que devolver este 35% o no del crédito. Claro. Si fuera por 14A, quizás la del 30% podría ser rentable, un poco. Pero si efectivamente tiene que hacer la devolución de este 35%, la del 30% es totalmente favorable. ¿Ya? Entonces ahí es cuando tienen que empezar a ver como la tasa efectiva de cada persona, porque también tú tienes que sumarle las otras rentas, y las otras rentas pueden hacerlo
explotar en el global complementario independiente de otro, de si lo sacas por retiro en vez de lo sacas de sustitutivo. A diferencia de lo que, del tema del impuesto sustitutivo pasado, la gracia era en el fondo también ver las tasas marginales y poder en el fondo establecer una tasa. Y esa era la gracia también para en el fondo acogerse cuando andábamos medianamente cerca del impuesto de primera categoría pagado por el tema del crédito. Exactamente, pero por ejemplo, 2 socios para un impuesto sustitutivo de 100 millones no te conviene. Entonces, mucho también depende de cuánto vas a coger al impuesto sustitutivo. Porque esos 2 socios con 50 y 50 que se vayan al global complementario, posiblemente salga mejor el global complementario. Sandra nos estaba preguntando sobre la facultad de fiscalización del Servicio de Impuesto Interno sobre los retiros, sobre los retiros desproporcionados. No sé si, Cristian, nos podéis comentar sobre eso. ¿En qué se consiste la facultad un poquito brevemente? Más que nada, bueno, esto asociándolo un poco también con lo que había antes con el tema del 14A hasta el 2019, cuando teníamos en el fondo situaciones en que habían aportes de capital que eran distintos, digamos, de la forma en que retiraban, ¿cierto?, las utilidades. Cuando ocurría eso en un 14A tenía que quedar claramente establecido. Más que nada hoy día ocurre eso, hay muchas situaciones en que hay, digamos, retiro desproporcionado respecto del aporte del capital. Y eso en ciertas situaciones se puede dar, como por ejemplo cuando hay a lo mejor sociedades que a lo mejor un socio aporta el capital y otro socio aporta a lo mejor lo que es el know-how o en el fondo el conocimiento respecto de la actividad que se va a realizar. Y es en eso en donde apunta la fiscalización, más que nada. Eso es lo que se busca, evitar ese tipo de, o sea, evitar cuando la situación, digamos, cuando no ocurren esas situaciones, en el fondo establecer la tributación que corresponde. ¿Ya? Pero aquello que no responde a algo lógico, aquello que no responde a algo que en el fondo tenga una explicación. Eso, principalmente eso a grandes rasgos. O sea, en la medida que las partes pudieran pactar modalidades distintas de retiro en función distintas de su capital pagado, habría una posibilidad de que exista una buena mirada, pero siempre y cuando esté sustentada correctamente. Claro, No en el está tan fondo ilógico. claro, en el fondo la idea es que en conjunto, digamos, se evalúe la situación. Eso es lo que se busca con esa norma. En mi opinión, yo creo que todas las sociedades respecto de esa norma deberían ya estar incorporando que las utilidades van a ser distribuidas como los socios lo determinen al final del año, bajo ciertos criterios, y no dejar asimilado y cerrado las utilidades dependiendo del capital, porque eso ya la norma en forma tácita lo dejó estipulado. Entonces la escritura y constitución de sociedades tienen que ir hacia la vía de determinar año a año cuánto van a repartir. Muy importante, en el fondo, desde el punto de vista, o sea, desde otro punto de vista, la Ale Bayo lo ha dicho, que en el fondo, mientras más en las escrituras, ¿cierto?, se otorgue información, más fácil para todos, porque en el fondo se transparentan muchas cosas y en el fondo hace que este tipo de situaciones parezcan más normales de lo que a lo mejor se piensa. Perfecto. Yo creo que la escritura es una buena posibilidad de iniciar bien una fiscalización, en cualquier caso, cuando son compraventas, cuando son dividendos, lo que sea que se sustenten mediante un documento protocolizado. Sin duda la información de la escritura es vital, no solo en eso, en reorganizaciones, en compraventa, en ese tipo de cosas. Es más útil, digamos, en donde, digamos, deben hacer la mayor sinergia posible la parte numérica de la empresa y la parte legal, sin duda. Perfecto. Víctor, no sé quién más tiene, si tiene algún comentario. Si no, cerráis nomás por Víctor.
Víctor, Por mí no no. hay problema, la que tiene que cerrar es Giselle porque Ah. ella es la anfitriona. No, ponete. Yo estaba hace ¿Por qué mucho Giselle va a rato cerrar? llamándola. Estaba hace mucho rato llamándola, pero no sé. No sé dónde estaba. Acá estoy. Escondido bajo una piedra. Dele, déjame ver si hay más preguntas. Del chat no veo que haya alguna dando vuelta. Muchos preguntaron por las pymes, pero las pymes tienen contabilidad completa. Lo que pasa es que es tributación simplificada en algunos casos. Es tributación. Yes. Eso dejarlo en claro. Básicamente no tiene nada que ver con el impuesto sustitutivo, ¿cierto? Pero la tributación de las pymes hoy día, la tributación es la simplificada. Cuando tú estás hablando de contabilidad, el sistema ProPyme, el régimen ProPyme general, el del 14D letra, o sea, 14D número 3, ¿cierto? Es, por defecto, tiene contabilidad completa, tiene opción de llevar la contabilidad simplificada. Lo que sucede es que, independiente de la contabilidad que escoja, este contribuyente va a tributar en forma simplificada, va a determinar su base imponible de impuestos de primera categoría en carácter de simplificado y va a determinar un capital propio tributario en carácter de simplificado. ¿Ya? Pero la contabilidad sigue siendo completa por defecto. Incluso el 14D número 8, ¿cierto? Que es el ProPyme transparente, por defecto tiene contabilidad simplificada, ¿cierto? Determina su base imponible de primera categoría solamente para efectos de distribuirla entre sus propietarios y no determina capital propio, pero tiene opción de llevar contabilidad completa sin alterar su forma de tributación. ¿Ya? Entonces, hoy día no podemos hablar que un ProPyme, sea transparente o no, es un régimen sin contabilidad, porque ambos regímenes, tanto el transparente como el ProPyme general, tienen la opción de llevar contabilidad completa. Clarísimo, Víctor. Y respecto de si hay una pregunta por ahí que dice que si el crédito por el East Food puede ser acreditado en el extranjero, ¿cierto? La mencionamos. ¿Ya lo resolvieron? Sí. Perfecto. La respuesta es sí. Ya. Excelente. Entonces yo creo que está... Decía, según entiendo, hoy con reforma primero retirarían las rentas exentas. Ya. Lo vimos ayer, incluso, en el... ¿Quién responde a esa? ¿Quién quiere responder a esa? ¿a dónde dice? Primero retirarían las rentas exentas. Lógico. A ver, cuando tú vienes... A ver, el orden de imputación está establecido en los artículos transitorios, ¿cierto? Respecto de los cambios de régimen, entiendo, ¿ya? Sí. Eso ya escapa del East Food. Recordemos que el East Food tiene preferencia optativa, digamos. Sí. Tú quieras eso es un cambio. Eso es del curso de cambio de régimen. Efectivamente. Cuando hay un cambio de régimen, está establecido en los artículos transitorios y señala que cuando te cambias a un régimen, de un régimen, digamos, simplificado a un régimen general, lo que haces es generar una renta exenta que viene con tributación cumplida. Eso se va a dar cuando cambies de un régimen de renta atribuida, ¿cierto?, a un régimen general. Como las rentas atribuidas se entienden que son, en estricto rigor, vienen siendo las más nuevas, ¿cierto?, tienen preferencia respecto de las otras solo en lo que respecta al RAP. ¿Ya? Solo en lo que respecta al RAP. ¿Se entiende? La preferencia que... ¿Se quedaron todos callados o qué? No, pero, se entiende, maestro. Es que en estricto rigor, es
es el efecto del cambio de régimen, y esa preferencia gozan las rentas que se cambiaron de régimen, ¿ya? Y esas son las que tornan su preferencia. Así es. No sé, Claro, pero la estructura de distribución hoy día sigue el mismo camino que en el fondo venía desde el 2017 en adelante. O sea, la estructura para esos efectos. de distribución es siempre el mismo. Es Exactamente. RAI, Dedan y REX. Y dentro del Así REX, es. primero las rentas exentas, luego las rentas con tributación cumplida y luego los ingresos no renta. No renta. Claro. Es una situación particular la que menciona Víctor. Pero Claro, surgió por esa lo que pregunta. sucede es que, ¿por qué hago la distinción? Porque resulta que si tú te cambias de régimen, vas a generar un REX, y ese REX se va a generar podríamos decirlo, en el primer día del ejercicio del régimen nuevo. Pero si en el año tú generas rentas exentas distintas a las de cambio de régimen, esas rentas exentas que tú generaste en el año no tienen preferencia. ¿Se entiende la diferencia? Así es. Las que tienen preferencia son las rentas exentas que se generan producto del cambio de régimen. Clarísimo. Eso es lo que es importante recalcar, porque se puede contaminar con la generación de otras rentas, y la generación de las rentas durante el nuevo régimen pasan a tener el orden de imputación normal o por regla general, digamos. Y eso está establecido en el 14 letra A. Oye, ¿ustedes creen que les aplicaría la norma de retiro desproporcionado a este ISFUT como si le aplica al otro? Entiendo que el ISFUT tiene una regla especial de retiro desproporcionado. Pero el antiguo. Sí, efectivamente, pero yo creo que igualmente le aplicaría. Incluso me atrevería a decir que podía caer en un artículo 4 ter y 4 quater en caso de llevar un retiro desproporcionado en el ISFUT. No diga eso. ¿Ah? Ay, el servicio no se moja ahí. ¿Se acordó de su trabajo antiguo, señor? ¿Yo? No, lo que sucede es que yo les voy a decir exactamente lo mismo que les digo a mis clientes. Yo me tengo que poner como abogado del diablo. Obviamente, y se los digo a todos mis clientes, les digo lo mismo. Yo me pongo como abogado del diablo y pongo todas las piedras sobre el camino. Ahora, que yo te vaya a defender a muerte en todo ese tipo de figuras, lo voy a hacer, digamos. Pero tengo que ponerte sobre la mesa los riesgos que existen. Tengo mis dudas, tengo mis dudas. No, A sí, ver, no me... Sí, por algo yo dije caer en la podría. hipótesis. Por eso yo dije podría Sí. y me atrevería a decir, digamos. Pero yo creo que si groseramente desproporcionas tus imputaciones al ISFUT, yo creo que el servicio podría levantar suspicacias. Y tú, Cristian, me podrías encontrar la razón, porque el servicio levanta suspicacias cuando existen este tipo de figuras. Sin duda, sin duda. O sea, hizo todo para que eso pase, pero en definitiva creo que el artículo 39 es el que hace, digamos, aplica para lo que era el ISFUT antiguo, y el 14.9 es para esto de aquí en adelante, digamos. Creo que así lo dividieron. Sí, lo que pasa es que tú también tienes que ver la norma con el carácter que tiene. ¿En qué sentido? La norma tributaria es un mix de artículos en que se confunden las leyes que tienen un carácter prohibitivo y las normas que tienen un carácter permisivo. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero? En que en algunos artículos que son de carácter permisivo, no necesariamente lo omitido se entiende prohibido. ¿Cachai? Sí, una de las dudas después de eso es hasta
hasta qué fecha va a otorgar el impuesto interno a la revisión de retiros desproporcionados. Porque si lo empezamos a escudriñar cómo está la norma, digamos, muchos dicen que a partir del 1 de julio, porque fue una fecha del 1 de julio de 2019, pero yo creo que Impuesto Interno tiene en la mira una fecha mucho más atrás. A ver, yo creo que más allá de ver generalmente las reglas de prescripción y de facultades de revisión, mientras no estén específicamente determinadas en la ley, se entiende que son las reglas generales de prescripción, ¿cierto? Por lo tanto, si la ley no se ha hecho cargo de decir, cuál es el punto de partida digamos, se entiende, primero, la norma antielusiva es una norma que viene, y de retiros desproporcionados, es una norma que viene de antes, esa norma no es nueva, digamos. Lo que hizo la reforma tributaria hoy día es mantenerla, no la, ni siquiera se metió con esa norma, ¿te fijáis? Entonces, no es algo nuevo que nosotros podamos esperar una interpretación del servicio, ¿te fijáis? Es algo que ha existido y ha existido siempre, por lo tanto, si tú me dices, ¿cuándo hago el paréntesis, ¿cierto? O el punto de partida desde los retiros desproporcionados? Yo creo que los retiros desproporcionados vienen vigentes desde el 2016. Comparar, pero igual discrepo porque esa, digamos, en el sentido que impuesto interno solo tenía la facultad de aceptar los retiros, porque si bien un socio retiraba más que el otro, eso solo redundaba en una demanda civil de un socio con el otro por sentirse en desmedro de haber recibido menos utilidad, pero no que ejerciera digamos, una fiscalización por parte de impuesto interno. Entonces él no tenía las herramientas para ejecutar eso. Y ahora la está asentando como un hecho legal y que le da el permiso de investigar y girar. Claro. Sí, efectivamente. No, yo creo que, a ver, también hay un tema que hay que tener siempre claro respecto a lo que dice Rubén, ¿cierto? Que hay un gran trecho entre la norma escrita que permite ciertas acciones al servicio y otra cosa, digamos, y que es lo que está bastante lejano, es la posibilidad efectiva de la administración tributaria de poder ejercer ese tipo de acciones. ¿Te fijas? Mira, si tú miras la historia, te acordarás que antes existían las sociedades limitadas y había un montón de sociedades limitadas. Sí. Esas sociedades limitadas, cuando hicieron el catastro, dijeron, mira, ¿sabes qué? Todas están conformadas por dos socios, pero uno tiene el 1% y el otro el 99%. Claro. Se abrieron a la posibilidad de crear la SPA, donde o la IRL, donde ellos pudieran decir, mira, ¿sabes qué? Si en realidad el 1% era una ficción, ¿ah? Y me voy a una IRL. Y después que la IRL dijeron, vamos a crear la SPA, porque ahora la SPA les da todo lo que perdieron de la limitada y se compara, ¿cierto?, con una sociedad anónima. Entonces crearon la SPA y esperando también lo mismo. Entonces cuando vieron que no lograron el objetivo, ahora están haciéndolo vía ley, diciéndole, oiga, lo vamos a castigar si ustedes siguen manejando de tal o cual forma la proporción en que llegan a su global complementario. Sí, correcto, pero date cuenta que lo que sigue la tributación de las EIRL, las limitadas y las SPA, es un tema accesorio, porque la creación de las limitadas, la creación de las EIRL, ¿cierto? Y el nacimiento de las SPA nacen a propósito de una protección patrimonial de prácticamente un empresario individual. ¿Te fijas? No nacen ese tipo de leyes a propósito de una necesidad tributaria.
¿Cachai? La EIRL nació, o sea, y de hecho su esencia lo dice, o sea, nace una persona jurídica con independencia del patrimonio de su constituyente. ¿Te fijas? O sea, va más que nada desde el punto de vista de una protección patrimonial civil respecto del compromiso de tus bienes personales en un negocio. El tema tributario es un tema accesorio, ¿cierto? Que no deja de ser importante, pero no es el sentido por el cual nacen este tipo de figuras jurídicas de asociación. El tema es que la IRL al final no cumplieron ese objetivo jurídico por el cual fueron creados, porque hay varias sentencias de los tribunales en los cuales al final el propietario tuvo que responder igual con sus bienes. Entonces la figura legislativa o jurídica no se cumplió. Lo que pasa Entonces, es que eso siempre ya pasa más que nada por un tema de atribuciones y un tema de abuso, por llamarlo de alguna forma, de la norma por parte de los bancos. Porque ¿qué es lo que sucede? Que la IRL, si bien es cierto, tenía un patrimonio propio, se protegía desde su constituyente, pero cuando la IRL iba a adquirir un crédito, el banco hacía firmar al socio constituyente como un aval y codeudor solidario. ¿Te fijas? Entonces al final el banco comprometía de esa forma igual los bienes personales del socio constituyente. Y eso era un tema, digamos, que no se controló con la creación de la ley, ¿te fijas? Entonces, no es que la IRL no hubiese cumplido su finalidad, sino que al final del día, cuando tú vayas a parar a un banco, el banco es al final del día el que te pone las reglas, independiente de muchas otras reglas que pudiesen existir. Ponte el caso, 14 TER. 14 TER va a parar al banco y el banco le pide el balance. Eso ha existido de por vida. Y aunque le acreditís que el 14 TER no hace balance, el banco, si no le presentáis el balance, no te pasa a mesa de evaluación. ¿Te fijas? Entonces hay un montón de atribuciones que se le dan hoy día a los bancos que no guardan relación ni siquiera con las necesidades jurídicas que tiene cada bien. Por ejemplo, cuando tú haces en la SPA, ¿cierto? Es totalmente libre para efecto de poder vender tus acciones y te pide que tú tengas con 2 testigos mayores de edad, es suficiente para poder hacer una reforma estatutaria en una SPA. Sin embargo, en el banco, si tú no se la presentas reducida a escritura pública por notaría, no te aceptan las modificaciones. ¿Te fijáis? Entonces yo creo que no pasa hoy día por una estructura legal de la IRL, de la SPA, de las SA o de las limitadas, ni con la finalidad que fueron creadas, sino más bien pasa hoy día por un tema de si vamos a respetar las leyes todos o no. creo que nos alejamos mucho del impuesto sustitutivo, ¿no? Sí, pues, nos alejamos mucho. Pero ¿Ya? Volvamos al foco. Ya estamos listos con las preguntas, al parecer. Sí, si no hay más preguntas, podemos cerrar. Giselle. ¿Qué Y lo- va a ver a mí? ¿Quién tiene que cerrar las? Bueno, yo le voy a agradecer a Ariel por la presentación, que nos mande por favor el Excel para compartirlo y la presentación con su permiso también la podemos compartir a través de la comunidad Linketaxes en la red social LinkedIn. Y a la gente que todavía está hasta ahora escuchándonos, muchas gracias por estar aquí. ¿Ya? Sí, muchas gracias a todos. Gracias, Nelson, Víctor, todos. Y la próxima semana tenemos con Carlos Vergara, Carlos Vergara de la firma Cuadra Legal, tenemos una exposición también, más legal. Ahí la vamos a estar. ¿Cuándo la tenéis, Nelson? Próximo viernes, ¿tú estás ocupado? No, lo que les quiero avisar es que el jueves a las 5:30, yo ya sé que es feriado, digamos, pero ya tengo mucha gente que está ¿Qué es feriado? inscrita, ¿Cuándo es feriado? pero sabéis que con este tema de la pandemia y el trabajo a distancia, bueno, ya ni siquiera sé cuáles días son feriados y cuáles no. Pero
Es que no tenía idea. El próximo jueves a las 5:30 tengo una charla abierta, gratuita, de elección de regímenes tributarios. Ah, verdad. ¿Ya? Así que Nos sumamos a esa entonces y dejamos para la semana subsiguiente la de Carlos, para el 24. los dejo a todos abiertamente invitados. ¿Ya? Les voy a pedir, sí, que se sumen temprano, porque hoy día a las 3 de la tarde se superaron los 1000 confirmados y entiendo que esta plataforma me aguanta hasta 1000 asistentes. Ya, hay que asegurar el cupo, chiquillo. ¿Ya? De todas formas, igual creo que voy a tratar de enlazarla. Me van a perdonar si es que no puedo, digamos, porque voy a tratar de enlazarla. Me parece que esta aplicación permite hacer un Facebook. Así que voy a tratar de tirarla por Facebook Live. Sí, se puede. ¿No? Visiten mi página, Linked Access. Denle me gusta. Ahí vayan todos a la... Sí, no, en la comunidad Linked Access, LinkedIn está toda la... Por ahí vamos compartiendo todas las invitaciones, las presentaciones y también vamos a compartir el Excel que nos va a mandar Ariel. Excelente. Bueno, muchas gracias, chiquillos. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias a todos. Chao. Que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Abrazo.